Eh, el silogismo está compuesto por tres expresiones, ¿sí? Que son dos premisas y una conclusión. Una premisa que es generalizadora, ¿sí? Y una premisa que es no generalizadora, no me sale la palabra. Es específica, no es la palabra específica. Pero bueno, una que es general y otra que es particular. ¿Sí? Entonces, acá tienen un silogismo válido. Obviamente todo lo que se dice acá ya de por sí puede ser considerado inválido, porque la expresión el señor Spock es un vulcano está describiendo una situación que es imaginaria, ¿sí? Pero es cierto que el señor Spock es un vulcano. Ahora tenemos que asumir que el señor Spock es un personaje de ficción, que hace referencia a una determinada ficción, que es Viaje a las Estrellas, ¿sí? La serie Viaje a las Estrellas. Y Vulcano es una raza que existe dentro de la serie Viaje a las Estrellas. Entonces, si asumimos que nos estamos refiriendo a ese ámbito, esto es válido. El señor Spock es un vulcano. ¿Sí? Entonces, esto se pierde, ¿verdad? Esto es una primera expresión, que se está afirmando que el señor Spock es un vulcano. Ok. Esto es ¿cómo se llama? La premisa particular. Acá existe una premisa generalizadora, ¿sí? Que dice los vulcanos son personajes de ficción. Eso es cierto. Los vulcanos son personajes de ficción. Esa es excepto que algún loquito diga, no, los vulcanos pueden existir realmente, que yo, vienen de la galaxia tal, y esté confiado y crea eso, que pueda argumentar a través de la fe, sino esto es una verdad, digamos, universal. Los vulcanos son personajes de ficción. ¿Sí? Esto es una generalización. Todo aquel que sea vulcano es un personaje de ficción. Por lo tanto, se arriba a la conclusión lógica que es que este sujeto particular, como es parte de esta generalización, cumple con esta parte de la premisa, que es personaje de ficción. Por lo tanto, el señor Spock es un personaje de ficción. Porque el señor Spock es un vulcano y los vulcanos son personajes de ficción. ¿Sí? Ese es el razonamiento válido, digamos, dentro de la lógica formal. ¿Sí? Entonces, tenemos una premisa menor, una premisa mayor, ¿sí? Y una conclusión, que es el punto 3. Si esto, bueno, quería pasar acá, pero bueno. Acá les explica cómo está compuesto este silogismo, que es lo mismo que más o menos que está escrito acá abajo. Esta lógica se basa en tres principios de axioma, que los pueden leer acá: el principio de identidad, que una cosa es igual a sí misma; el principio de no contradicción. Son elementales estos principios, pero tenemos que darlos por válidos, sí o sí, porque si no se pierde, no tiene sentido la lógica. ¿Sí? Por más que sea obvio. El principio de contradicción es algo, si es verdad, no puede ser a su vez mentira. O sea, si algo está estipulado que es verdad siempre. No puede ser a veces verdad y a veces mentira. O sea, a veces verdadero y a veces falso. Y después el principio del tercero excluido. Existe, es verdad o es mentira, pero no puede ser una tercera opción. O se acepta o se niega. ¿Sí? O sea, se toma como verdad o se toma como mentira, o es verdadero o es falso. Pero no hay una tercera opción. Entonces, cualquier afirmación, eso verdadero o falsa, no puede ser contradictoria. Que sean en unos casos falsos y en unos casos verdaderos. Eso está fuera de la lógica formal. Bien, acá vemos cómo se descompone el silogismo. El señor Spock
es el sujeto. ¿Sí? Es un vulcano, es el predicado. Que acá se transforma en un término medio, porque este término medio pasa a ser sujeto de la siguiente expresión. ¿Sí? Los vulcanos son sujetos, son personajes de ficción, es un predicado. ¿Sí? Entonces, al existir este término medio, que es el mismo, este sujeto se junta con este predicado. Entonces, el señor Spock, el sujeto, es un personaje de ficción, el predicado. ¿Sí? Entonces, los términos son estos. Sujeto es medio, medio es predicado, sujeto es predicado. ¿Sí? Es la forma esquemática del razonamiento. Y acá está identificado qué tipo de premisa cada uno. El premisa menor, premisa mayor y la conclusión. Bien. Eso sería como el teorema de transitividad de lógica, donde si A es menor a B y B a su vez menor a C, A es menor a C directamente. Algo así, por decirlo así, lo que está tratando de decir. Eso, la parte de transitividad, ahí en las relaciones, entra parte de la lógica de relaciones. Entonces, lo que es la transitividad más adelante lo vamos a ver. Es una, ¿cómo es? Es una particularidad de la relación, no es particularidad, tiene un nombre, siempre me olvido. Estoy viejo ya. Es un atributo de las relaciones, ¿sí? La transitividad. Bien. No, esto es mucho más básico. Es la piedra fundamental para complicar la parte de la lógica. La lógica se vuelve cada vez más compleja. Pero se basa en este principio fundamental, en identificar esta forma de razonamiento. Después, las distintas lógicas toman parte de este razonamiento, de este silogismo, y se vuelcan a analizar ciertos aspectos de este silogismo. Por ejemplo, hay una lógica, que es la lógica del predicado, que estudia solo la parte del predicado. ¿Sí? Sobre todo cuando hay varios predicados unidos. Cómo se juntan distintos predicados. Después la lógica proposicional, cuando las proposiciones son complejas, cómo se simplifica. ¿Sí? Entonces, de esta lógica se desprenden un montón de lógicas, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, la siguiente lógica es la lógica proposicional, que estudia solo la proposición, o sea, un enunciado, nada más. No todo el razonamiento, no el proceso de razonamiento, sino se fija en cómo están compuestos los enunciados. ¿Sí? Esa es la lógica proposicional o lógica orden cero. Es muy básico. Todo esto es tan elemental que es como son los ladrillos de construcción del edificio de la lógica. ¿Sí? Es muy elemental, muy elemental. Y si bien parece que estoy simplificando mucho, son conceptos muy simples. El tema es que al ser conceptos tan abstractos se vuelve compleja la comprensión. ¿Sí? Pero son lógicas muy básicas. ¿Sí? Lo que se puede desprender de esta lógica muy básica son conceptos muy avanzados, pero ya nos estamos yendo a distintos teoremas y todo lo demás. ¿Sí? El teorema de la completitud, el teorema de no me acuerdo, un montón. No me acuerdo ahora. El de Gödel, bueno, lo he cursado en algún momento cuando hice la licenciatura. No me acuerdo, si me pone ahora no me acuerdo nada. ¿Sí? De esa parte de lógica. De hecho no me sirvió para nada. La única parte que me sirvió era lo que era el estudio de los que eran cuerpos, anillos y los autómatas finitos. Es lo único. Que eran conceptos matemáticos terriblemente avanzados que uno no le veía la aplicación hasta que trabajaba con algoritmos muy avanzados. Entonces, esto se desprende de acá. Está bien, no lo voy a usar nunca. Me tengo que meter en la parte de diseño de software relacionado con razonamiento científico para aplicar eso. Está muy relacionado a lo que es la computabilidad. ¿Sí? Que son conceptos son más de académicos que prácticos. Cuando uno diseña software y el software va a ser utilizado, no se complica tanto. Son nociones
mucho más académicas, mucho más conceptuales. Entonces, bueno, ahí se complica un montón. Pero esto es la parte fundamental de cómo se utiliza la lógica en la conformación de la forma de operar de la computadora. La computadora se basa en estos principios fundamentales, un poquito más avanzados, pero la raíz está acá, en la lógica. ¿Sí? Bien. Entonces, la lógica proposicional estudia las proposiciones solamente. Las engloba en dos tipos, que son las proposiciones simples y las proposiciones complejas. ¿Sí? Una proposición es una oración que afirma algo. O sea que es una expresión a la cual yo puedo decir lo que está diciendo es verdadero o lo que está diciendo es falso. Es una proposición. Propongo algo, digo tal cosa, lo estoy diciendo como que es verdadero. A lo sumo lo que estoy diciendo por ahí es mentira, con lo cual me dicen no, eso que vos decís que es verdadero es falso. Entonces tiene un valor de verdad. Pero una proposición es eso, es una oración que afirma algo. Que puede ser verdadero o puede ser falso. Okay. Las proposiciones pueden ser simples o complejas. Cuando una proposición es compleja, cuando se puede desarmar en proposiciones simples. Cuando una proposición es simple, cuando no hay forma de que uno pueda desarmar esa oración y que pierda sentido la oración. O sea, esa oración yo no la puedo subdividir en partes y decir que cada parte conserva sentido. En cambio, cuando una proposición es compleja, yo la puedo dividir por dos partes, tres partes, y siguen siendo tres elementos que los tres combinados expresan lo que antes hacía esa proposición compleja, pero que individualmente tiene su valor de verdad también. ¿Sí? En el caso de una proposición simple, yo la desarmo, pierde su valor de verdad. No puedo decir que es verdadero o falso, pierde el sentido lógico. Ok. Entonces, ¿cómo se expresan las proposiciones? Se utilizan variables proposicionales. Eso significa, cuando yo afirmo algo y lo quiero formalizar, eso quiere decir, lo quiero expresar en forma lógica, no hace falta que escriba, no hace falta que yo diga el señor Spock es vulcano. Digo una palabra que indique el sujeto y una palabra que indique el predicado. Y de ahí en adelante, ese valor simbólico que yo estoy utilizando va a significar el señor Spock o va a significar es un vulcano. ¿Sí? Con las ambigüedades propias del habla normal, digamos, plural, singular, o cómo lo describo, según cómo se aplique en el idioma, en el lenguaje coloquial, digamos. ¿Sí? Pero en el lenguaje formal tiene una expresión simplificada. Entonces, una expresión es a efectos de la lógica formal una variable. ¿Sí? Una variable. Y como variable se simboliza con una letra. ¿Está? Entonces, bueno, M puede significar el señor Spock es un vulcano, por ejemplo. O podría elegir una letra que sea más fácil de asociar a la expresión. Digo, bueno, B corta. B corta significa el señor Spock es un vulcano. Ok. Para unir las proposiciones complejas se utilizan constantes lógicas. ¿Qué son las constantes lógicas? Son elementos, son nexos que unen las partes de las oraciones que se pueden desarmar para conformar expresiones simples. ¿Sí? Entre los operadores lógicos, la mayoría ya los conoce, está la negación, negador, ¿sí? que se expresa así o quizás como una tilde, depende. Esto en otra lógica puede tener otro símbolo y representar algo similar. O sea, la negación es el cambio de valor de verdad de una proposición. ¿Sí? Cuando yo estoy afirmando el señor Spock es vulcano, al negarlo, digo el señor Spock no es vulcano.
simplemente se cambia el valor de verdad. Si antes era verdadero, pasa a ser falso. O al revés, si antes era falso, pasa a ser verdadero. El conjuntor une dos proposiciones, ¿sí? Haciendo que de dos proposiciones simples se genere una proposición compleja. Por ejemplo, el señor Spock es un vulcano y tiene las orejas largas. Es una proposición compleja que se puede dividir en dos partes. El señor Spock es un vulcano y el señor Spock tiene las orejas largas. ¿Sí? El I hace que ambas premisas se cumplan, o sea, que ambas cosas son verdaderas. El disyuntor es el O. Ustedes ya lo conocen, el O, OR, en el álgebra de Boole. Similar, lo que pasa es que la álgebra de Boole se basa en esto, o sea, mucho más avanzado. Ya es álgebra, es matemática, esto es lógica, esto es parte de la filosofía. La matemática es un desprendimiento de la lógica. O sea, la lógica es lo que configura o preconfigura la matemática. Bien. El disyuntor, entonces, que es el O, hace que dos proposiciones simples se conjuguen para generar una proposición compleja en la cual puede obtener cierta ambivalencia. Y decir, por ejemplo, el señor Spock o es o se hace. Por ejemplo. No quiero decir qué es ni qué se hace, pero ustedes pongan lo que ustedes quieran. ¿Qué es eso? Eso significa que puede pasar una cosa o puede pasar la otra. Si yo lo divido en dos expresiones simples, con que una de esas sea verdad, hace que toda la expresión sea verdad. Entonces, si yo tengo dos proposiciones de las cuales una no sé si es verdad, la otra no sé si es verdad, pero sé que al menos una es verdad, juntando estas dos proposiciones yo tengo una verdad. Acuérdense cómo funcionaba la tabla de verdad del O. O sea, si cada variable es verdadera, si alguna de las variables es verdadera, el resultado era verdadero. Bien, en el conjuntor, para que sea el resultado verdadero, ambas subexpresiones tienen que ser verdaderas. Bien. Estos dos, el implicador, el condicional o el bicondicional, no existen dentro de la álgebra de Boole. Estos son nexos de la lógica proposicional. El implicador es que una cosa es consecuencia de otra. O sea, si pasa tal cosa, entonces sucede tal otra. Eso significa que si esto es verdadero, lo que sigue obligatoriamente tiene que ser verdadero. Si esto es falso, lo otro puede ser verdadero o falso, no importa. Pero si esto es verdadero, lo que sigue es verdadero. La doble, el bicondicional significa si esto es verdadero, tiene que ser verdadero, y si esto es falso, tiene que ser falso. Cualquier otra solución es inválida. O sea, si yo digo esto es verdadero, lo otro sí o sí tiene que ser verdadero. Si llega a ser falso, la expresión es inválida. La expresión total es inválida. No puede pasar eso. No se me ocurre ningún ejemplo ahora. Otra cosa que se utiliza en lógica son símbolos que sirven para armar expresiones dentro de la lógica proposicional. ¿Qué es una expresión? Es una oración escrita en el lenguaje formal de la lógica proposicional. Entre esos elementos también están símbolos auxiliares que lo que cambian es la jerarquía de los nexos. Entonces, de los operadores. Si uno no utiliza paréntesis, corchetes o llaves para indicar subexpresiones, hay una forma natural de preponderancia de un operador sobre otro. O sea, los operadores tienen una jerarquía. El de mayor jerarquía es la negación. Se resuelve antes de cualquier cosa. De hecho, la negación es monaria, se aplica sobre una sola expresión. Entonces, no necesita unir dos subexpresiones. Se puede aplicar sobre una. O sea, niego una proposición simple.
En cambio, una conjunción crea una proposición compleja a través de dos proposiciones simples. Necesita ser binaria, o sea, necesita de dos proposiciones simples para generar una proposición compleja. La conjunción tiene mayor jerarquía que la disyunción. La conjunción es el I, la disyunción es el O. El I tiene mayor preponderancia que el O. O sea que si ustedes ven en una expresión un I y un O, siempre el I se resuelve antes que el O. Entonces tienen que resolver primero la parte donde dice I, o sea, si tienen una expresión bastante compleja, donde tienen conjugados I y O, ¿sí? Se resuelve primero la parte de verdad de la parte del I, para después, sobre ese resultado, unirlo a la parte del O, y ver cuál es el resultado total de la expresión, de la proposición. ¿Sí? Después, como cuarto orden, es la implicación, y como quinta el bicondicional. ¿Sí? La doble, el coimplicador. Bien, acá hay un ejemplo. ¿Sí? P implica R o Q. ¿Qué es esto? P es una expresión, significa algo, una expresión de verdad, qué sé yo. Puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ganó Argentina, qué sé yo. Eso es un predicado recontra simple. Eso implica que, qué sé yo, no sé, algo o otra cosa. No sé qué puede ser esto, pero bueno, se pueden imaginar proposiciones simples, que sean consecuencia de que haya ganado Argentina. Y que pueda suceder una o la otra, o ambas. Y acá lo único que dice, por ejemplo, acá se engloba entre paréntesis esto, porque en realidad esto es lo mismo que esto. Distinto sería si los paréntesis hubieran estado acá. Entre P implica R. Eso significa que P implica R y el resultado de esto se hace el I tal cosa. ¿Sí? Entonces, para cambiar la jerarquía de la implicación, tengo que ponerlo entre paréntesis. Eso es nada más. Cambia la jerarquía o el orden de resolución de la proposición. Bien. Acá están las reglas de formación, cómo se forma una expresión. Sí, decime, Juan. Sí podría explicar la Te escucho, Juan. Abrí el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí. Ok, sí podría explicar la cuarta y la quinta, o sea, o sea, la negación entiendo, la conjunción también y la disyunción también. Lo que más o menos me gustaría que explicara es la cuarta, que es implicación, y la quinta, bicondicional. Sí, en el caso igual ahí el texto está bastante claro. En el caso del condicional y del bicondicional están explicados ahí, pero así en términos simples es, qué sé yo, si comes mucho chocolate te va a doler la panza. Eso es una implicación. O sea, si comes chocolate te va a doler la panza. Ahora, te duele la panza porque comes chocolate, no, te puede doler la panza por cualquier cosa. O sea que si pasa que comes mucho chocolate, podemos decir que es verdad que te va a doler la panza. Eso implica el dolor de panza, el hecho de comer mucho chocolate. Esa es la implicación simple. ¿Sí? Si no comes chocolate, igual te puede doler la panza. Entonces sería válido también. Te puede doler la panza porque no es Justamente por eso. origen del dolor de panza específicamente chocolate. Pero el hecho de que sí ocurra lo primero implica que tenga que ocurrir lo segundo. Que ocurra lo segundo no implica que tenga que ocurrir lo primero. ¿Se entiende? Ok, ese sería Este es el indicador simple. Ok, y el quinto, el El coimplicador están atadas las dos cosas. Entonces,
Si vos, por ejemplo, para ir a trabajar, vas en colectivo, siempre, no tenés otra forma de llegar más que en colectivo, y decís, bueno, si pierdo el colectivo, llego tarde. Entonces te preguntan, che, ¿por qué llegaste tarde? Porque perdí el colectivo. ¿Hay otra razón por la que hayas llegado tarde? No, bueno, porque no tomaste el colectivo que tenés que tomar. Ok, ahora, se te escapó el colectivo, implica que vas a llegar tarde. Entonces hay una doble implicación. Si sucedió esto es porque sucedió lo otro. Y lo mismo, si va a pasar esto, va a suceder lo otro. Entonces esa es la doble implicación. La doble implicación. Si una cosa es verdadera, la otra tiene que ser verdadera. Y si una cosa es falsa, la otra tiene que ser falsa. Eso después lo van a ver en la tabla de verdad. Eso es una cosa implica la otra y viceversa. La otra es implicada por esto. La otra implica esto. Si llegaste tarde es porque no tomaste el colectivo que correspondía. ¿Se entiende? Bien. Esto lo voy a obviar, esto leanlo. No es tan difícil, pero son reglas que expresan la creación de la formación de expresión dentro de la lógica proposicional. Esto va a salir mejor con la práctica. Cuando vean el trabajo práctico, vamos a volver sobre esto. Ya les digo, esto, si bien tienen que tener idea, no es relevante. ¿Sí? Esto es la base para lo que viene después. Lo más importante es lo que viene después. Esto sí tienen que tener idea de qué es lo que es, pero no es que necesitan dominarlo. Necesitan entender cuál es la base. Entonces, bien, hay que respetar esta regla de formación. ¿Cómo la van a respetar? Bueno, vamos a tener que hacer una práctica haciendo expresión. No lo vamos a hacer en esta clase. Esto, un poquito más adelante vamos a volver sobre esto. Bien, la regla de inferencia, bueno, esto es una aclaración que no sé por qué la puse, porque la verdad que acá dice, por el momento dejaremos esta regla ya que la trataremos en la parte dedicada a la lógica simbólica. Tratarlas acá no tiene demasiado sentido. Bueno, en la parte de lógica simbólica, la clase que viene vamos a ver las reglas de transformación. ¿Sí? Son más importantes ahí. Lógica de predicado. La lógica de predicado, obviamente, se basa en analizar los predicados. O sea, deja de lado las proposiciones completas y se centra solo en los predicados. O sea, no importa el sujeto, solo me fijo en el predicado. Okay. Entonces, la lógica de predicado, en esta lógica, que es una lógica más o menos similar a la lógica anterior, cuando yo utilizo una expresión implica un predicado. En el anterior, una expresión, acá cuando se hablaba de lo que son las variables, donde era que estaba, proposición simple acá, donde se habla de lo que son las variables, son variables proposicionales. La M implica una proposición completa. Eso significa el señor Spock es vulcano. En el caso de la lógica de predicados, X significa que es vulcano solamente. Si quieren la B corta, es vulcano. ¿Sí? Esa es la lógica de predicado. Bien. La lógica de predicado, entonces, solamente verifica la parte que se aplica al sujeto independientemente de cuál sea el sujeto. ¿Sí? Se concentra solo en esa parte. Ok, también utiliza expresiones que indican lo que son los predicados, ¿sí? Y lo que son las expresiones constantes, que ahora no me acuerdo qué eran. Pero bueno, me va a salir. Las que son las expresiones variables, ¿cómo lo explico esto? Es medio complejo de explicar porque no lo sé explicar. Mire la formalización. S mayúscula es el predicado. ¿Sí? Y S minúscula es el sujeto. ¿Sí? El sujeto, que es Spock,
no, es Sócrates en este caso. Sócrates es sabio, el predicado que tiene es sabio. El predicado es ser sabio se aplica sobre Sócrates. ¿Sí? Es una constante, Sócrates. En este caso, X es una variable. O sea, ¿quién es sabio? Alguien. Cualquier persona es sabio. ¿Sí? En este caso, es una constante. Sabemos que es Sócrates. Lo mismo acá, prudente. P es prudente. ¿Quién es prudente? Sócrates. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que indican qué significa cada uno de los elementos que conforma la lógica predicada. Entonces, cuando indico predicado, el predicado va en mayúscula. Y las expresiones constantes y variables indican si se aplica sobre alguien en particular o sea sobre alguien en general. ¿Sí? Es eso. Bien. Los conectivos lógicos son los mismos que los nexos de la lógica proposicional. La negación, la disyunción, la conjunción, siempre me olvido cuál es cuál. No sé cuál es la disyunción. La conjunción y la disyunción. La B para abajo o la B la disyunción. Entonces, en este caso era la disyunción, la conjunción. La implicación y la doble implicación. ¿Sí? El condicional y el bicondicional. Después existen cuantificadores, o sea que estos predicados se aplican, o mejor dicho, los cuantificadores, más que sobre los predicados, trabajan sobre las expresiones. O sea, si yo tengo el cuantificador universal, digo que esto se aplica a todo. Entonces, para todo, X es una variable. Para todo X se cumple que tal cosa, por ejemplo. Y acá esto es el cuantificador de existencia. Existe al menos un X, al menos uno, puede ser varios, ¿sí? Pero al menos puede ser todo también, pero al menos uno que cumple tal predicado, al que se aplica tal predicado. Estos son dos elementos nuevos que no están en la otra lógica. Bien, el paréntesis, bueno, y el símbolo de identidad, donde una fórmula se identifica por una expresión. Tal cosa equivale a esto. Es similar a la igualdad. Bien, acá entra la parte de formalización. Acá tiene expresiones. ¿Sí? Una proposición compleja, que es Sócrates sabio y prudente, que se divide en dos proposiciones simples. Sócrates es sabio por un lado y Sócrates prudente por el otro, con un nexo que es el I. Este es un análisis de una expresión. Estoy tomando una expresión, esta es una expresión contrabásica, elemental, uno diría. Puedo complejizar las expresiones al nivel que quiera, o sea, puedo agarrar, por ejemplo, un discurso político de un candidato y aplicar las reglas de formalización, las reglas de análisis de la lógica y ver si los razonamientos son correctos o no. Si parte de proposiciones que son válidas y arriba conclusiones que son válidas o no. ¿Sí? Lo que pasa es que para eso se necesita mucha práctica y como los razonamientos son un poco más complejos, hay que sacarle todos los aditamentos que tiene el lenguaje coloquial para transformarlo en un lenguaje formal. ¿Sí? Pero el principio es el mismo. Yo puedo analizar los componentes de verdad de cualquier proposición que se me haga. Cualquier proposición es alguien que me da una expresión, que me dice una expresión, que me expresa algo y que me está diciendo esto es verdad. ¿Sí? Es más, incluso cuando me aclara, me dice, mira, esto es mentira, está expresando, está haciendo una expresión que es verdadera, porque me está afirmando que eso sucede. Entonces, me dice, tal cosa es mentira. Este tipo no te paga. Por ejemplo, vale, va para esta plata, este tipo no te paga. Listo, me está expresando una cuestión que asume que es verdadera. Yo puedo
creerlo o no, o sea, asignar mi propio valor de verdad a esa expresión, pero puedo analizar también las consecuencias de el ida a que no me va a pagar esa persona a ciertas expresiones derivadas. Entonces, puedo partir de esa primera expresión para ver si el razonamiento es correcto. Si tal cosa es verdadero, ¿cómo será el resultado de lo que viene detrás? Puede ser verdadero siempre, puede que esté relacionado con lo que diga al principio en forma correcta, o puede ser que sea una conclusión incorrecta. O sea, parte de una proposición que es verdadera o falsa y arriba una conclusión que es completamente incorrecta, o sea, una contradicción, se denomina eso. ¿Sí? O me parte de una expresión que es verdadera y llega a una conclusión que siempre es verdadera. O mejor dicho, parte de una proposición que puede ser verdadera o falsa y arriba una conclusión que siempre es verdadera. Entonces es independiente de lo que expresó. Con lo cual está expresando una tautología. Es independiente del valor de verdad, del razonamiento siempre va a ser verdadero. O sea, es un razonamiento tonto, siempre va a ser verdad lo que me dice. ¿Sí? Bien. Entonces, en esa formalización yo lo que estoy haciendo es transformando una proposición, ¿sí?, en un lenguaje formal, a través de expresiones que analizan a nivel del predicado qué particularidad se está aplicando al sujeto, qué valor de o cómo puedo formalizar esa expresión para analizar si las operaciones son correctas, si las operaciones de la lógica proporcionadas son correctas. ¿Okay? Bien. Acá hay otra expresión. Si Sócrates es sabio, entonces también es prudente. Eso es una implicación. Si pasa esto, entonces también pasa esto. Entonces, si Sócrates es la S minúscula, si Sócrates es sabio, entonces Sócrates es prudente. Implica, si Sócrates es sabio, implica que Sócrates también sea prudente. Esa es otra expresión formalizada. Nadie es sabio y además prudente. Este es un poquito más complejo. Si dice que nadie es sabio y prudente, esto es que existe una entidad, un sujeto, que es X, que es variable, que puede ser sabio y prudente. ¿Sí? Pero acá me está afirmando la no existencia de eso. ¿Sí? No existe nadie que sea a la vez sabio y prudente. Es lo mismo que se está expresando acá con otra palabra. Acá se está simplificando y acá estoy haciendo un poco más complejo porque estoy como agregándole palabras para simbolizar las operaciones. No existe nadie que sea a la vez sabio y prudente. Lo mismo acá, una generalización. ¿Cómo se llama? El cuantificador universal. Todos los sabios son prudentes. Para todo X se aplica que si X es sabio, entonces también es prudente. Entonces, cualquier X que se le ocurra, si ese X es sabio, entonces seguro es prudente. Eso son formalizaciones de expresiones formales dentro de la lógica. ¿Okay? Esto es la piedra fundamental como para establecer cualquier tipo de razonamiento e indicar si una cosa es verdadera o falsa. O sea, de proposiciones complejas, subdividirla en proposiciones cada vez más simples como para arribar a determinar si eso es verdadero o eso es falso. Y dame un segundito. Esto esencialmente es lo que resuelve la unidad aritmético-lógica. O sea, los circuitos electrónicos esencialmente hacen esta tarea. Con valores binarios. Con valores de verdad y falso. Ahora, ¿qué representa ese valor de verdad o ese valor de falso? Bueno, eso ya se indica en otro lado. ¿Qué representa? Acá es lo mismo. Yo veo una S que está simbolizando algo. ¿Qué? Tengo que ver qué cosa estoy tratando de identificar con una S mayúscula. ¿Qué es sabio? ¿Qué cosa es una S minúscula? Que es Sócrates. Y así sucesivamente. Sí, Juan, decime.
ahí en la expresión donde dice nadie es sabio y además prudente, ¿por qué se coloca la E ahí, esa E? Que no existencia. Eso es, al menos uno, y la negación es ninguno. No existe. Eso es lo que no tenía la E mirando por otro lado, digamos, esa parte. La E de existencia. Acá. El cuantificador existencial. Eso significa existe. Existe significa que al menos uno. Al menos uno. Se cumple al menos una vez. ¿Sí? Ok, ahí entendí, profe. No sabía que era la E. Gracias. No. Hay que. Bien. Acá hay una formalización de un silogismo. O sea, cómo se formaliza este silogismo en la lógica de predicados. ¿Sí? Entonces acá se dice ese, que en este caso es Spock, es Vulcano. ¿Sí? Esto es una constante. Es Spock. ¿Sí? Ese es Spock. Y esta B es el predicado que es Vulcano. Entonces se aplica que Spock es Vulcano. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos es una generalización. Para todo X, o sea, para toda X es una variable, puede ser cualquier elemento dentro de una clase, después vamos a ver lógica de clase, lo vamos enseguida. Cualquier elemento dentro de una clase, todo es mejor dicho, todo elemento de una clase, si ese elemento es Vulcano, entonces también es un personaje de ficción. O sea, se cumple que si X es Vulcano, X es el personaje de ficción. Por lo tanto, esto significa por lo tanto, Spock es un personaje de ficción. ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Debe salir? Sí, Axel, dale tranquilo. Total tenés el apunte. Lógica de clases. ¿Qué es la lógica de clases? La reconocen de la primaria. La lógica de clases. La lógica de clases va un poco más allá de lo que es la lógica proposicional. Se concentra en los elementos. En este caso serían los sujetos. Que conforman una determinada clase. Por ejemplo, los vulcanos. Yo puedo individualizar todos los vulcanos. Entonces, los vulcanos me configuran una clase. Donde está Spock, el padre de Spock, la madre de Spock, aunque creo que la madre de Spock era terráquea. Pero bueno, no importa. Eso por ver mucha televisión. Y cualquier otro vulcano que se le ocurra va a estar dentro de esa clase, la clase vulcano. ¿Sí? Dentro de esa clase vulcano vamos a suponer que existan, que se puedan subdividir en altos y petizos. Entonces tenemos dos clases, la clase alto y la clase... Hay que definir a qué se considera alto y qué se considera petizo. ¿Sí? Eso hay que definirlo sin lugar a duda. Indicar. Ser alto implica tal cosa, ser petizo significa tal. Entonces yo puedo clasificar a los vulcanos dentro de dos subclases, altos o petizos. Si es media subjetiva, vamos a decir que alto podemos considerar más de 1,80 m y petizo relativo podemos considerar menos de 1,60 m, por ejemplo. Es un petizo. Me queda un grupo intermedio que no está dentro de ninguna de las dos clases. ¿Está? Entonces hay elementos que pueden no formar parte de una clase, pero que están dentro del universo. O sea que son elementos que pertenecen a la categoría que estoy individualizando, a los elementos que estoy individualizando, pero que no forman parte de esa clase. Hay elementos que pueden formar parte o no formar parte. ¿Sí? Lo que no pasa en este caso, en el ejemplo que di, que ocurra lógicamente que alguien esté en dos clases al mismo tiempo. O sea que sea a la vez alto y petizo, porque son mutuamente excluyentes estas clasificaciones. ¿Sí? Pero yo podría poner dos clasificaciones arbitrarias, qué sé yo. No sé. Tiene una mano derecha y una mano izquierda, por ejemplo.
Entonces, la gran mayoría estaría integrado dentro de estas dos clases, excepto los que por nacimiento o por algún accidente hayan perdido alguna de las dos manos, con lo cual uno puede estar dentro de los que tienen de la clase de los que tienen mano derecha y otro puede estar dentro de la clase de los que tienen mano izquierda. Pueden formar parte del grupo de los que tienen mano izquierda, pero no van a formar parte de la intersección de esas dos clases, o sea, no van a formar parte a la vez de esas dos clases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una sola mano, o es derecha o es izquierda, entonces o es de una clase o de otra. Pero también puede haber personas que no tengan brazos, que hayan perdido los dos brazos, no van a formar parte de ninguna de estas clases, van a estar por fuera. Bueno, esa es la lógica de clase, y usted lo conoce como lógica de conjunto. O sea, la clase son los conjuntos. Hacemos referencia a la teoría de conjuntos. Bien. Acá hay algo importante que es la clase tiene sentido aun cuando no existan individuos. ¿Sí? Entonces, la clase hombre existe, aunque por ahí no existiera ningún hombre. Dentro del baño de mujeres existe la clase de hombres, que son los excluidos de esa clase. ¿Hay algún hombre dentro del baño de mujeres? Se supone que no. No va a haber, no habrá, no debería haber. Pero sin embargo, en concepto y en la clasificación está la clase de hombres. Son los que, si se llegan a asomar, una patada en el rostro y que se vayan. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende eso? Entonces, existe el concepto de clase vacía. Que no tiene, que existe como clase, pero no tiene ningún elemento que lo conforma. Entonces, si el universo es el baño de mujeres, existe la clase hombre, existe la clase mujer, pero la clase hombre engloba a la clase vacía, porque no debería haber ningún hombre. Ahora, puede haber dentro del universo del baño de mujeres personas que no sean mujeres. Sí, puede haber. Si no nos atenemos a una cuestión puramente biológica, puede haber personas que son personas que no son ni mujeres ni hombres. ¿Sí? Y estarían válidamente o aceptablemente dentro del baño de mujeres. Coexistirían dentro del baño de mujeres. ¿Sí? Sin ningún tipo de problema. No hago referencia a cuestiones ni sociológicas, ni ¿cómo se llama? Ni religiosa, ni nada. Está simplemente estoy clasificando. Entonces, dentro de el universo que conforma el baño de mujeres, puede haber niños, por ejemplo. Los niños se pueden considerar hombres, no son niños. Son una tercera clase excluida del concepto abstracto de hombre. O sea, hombre como símbolo de personaje viril, digamos. Entonces, bueno, creamos una clase nueva que son niños. No entran dentro de la clase hombre. Y pueden coexistir dentro del baño de mujeres. Ok, lo mismo acá dice ver el concepto de droide. Habla del concepto de droide. Nosotros identificamos dos: R2D2 o Arturito, como le decíamos la gente de mi generación, y Citripio. Que no me acuerdo el nombre de Citripio, nunca me acuerdo. Nunca ha salido. Arturito sí, y el otro no me acuerdo. Como le decía. No existen, en la realidad no existen estos personajes. Pero si hablamos de droides, estamos hablando de una clase que conforma un universo específico, existen, tienen existencia. Porque son cosas que yo la puedo señalar. Veo un dibujo y digo, este es Arturito. Es una representación de una idea que significa Arturito. ¿Qué es Arturito? Droide. Dentro de la clase droide. Es un elemento de la clase droide. Y el universo que es Star Wars. Ese es el universo. Yo puedo ser restrictivo con el universo. Bien. ¿Cuáles son los componentes de la lógica de clase? Obviamente la mayoría ya lo mencioné, el universo, que son todos los elementos que conforman el objeto bajo análisis. ¿Sí? O sea, el ámbito que estamos analizando, al que nos circunscribimos, puede ser universal directamente, o sea, puede ser la totalidad. Podemos restringirlo a una cuestión, algo particular. Los argentinos. ¿Sí? Los argentinos son de Boca o de River. Está mal eso. Porque ahí
Está la clase hincha de Boca, la clase o simpatizante de Boca, la clase simpatizante de River, y ahí la clase simpatizante de otros equipos. ¿Sí? Y puede haber gente que no sea argentina, que sea simpatizante de Boca o de River, qué sé yo. Coreanos que viven en Corea, que jamás pisaron la Argentina, que son hinchas de River. Ok, buenísimo. Pero esto no está contemplado dentro del universo. No importa si existe o no existe, no estamos bajo análisis, por lo tanto no conforman el universo. Esos están excluidos de este universo. O sea, son elementos, sí, son elementos, pero bueno, están excluidos, no lo estoy incluyendo dentro de los elementos que conforman la clase. ¿Ok? Bien. Entonces, el universo es el conjunto, el supraconjunto, el conjunto mayor, que está conformado por todos los elementos que están bajo análisis. La clase vacía, ¿sí? Que es un conjunto que no tiene elementos. Bueno, el individuo, obviamente, o el elemento, es un componente indivisible que forma parte de una determinada o varias clases, pertenece al universo, obviamente. Pertenece a la clase principal que es el universo. ¿Sí? La clase es un conjunto de individuos. ¿Sí? La clase se distingue porque implica una propiedad de esos individuos. O sea, es algo que esos individuos carecen o no tienen. Pertenecen o no, digamos, a esa clase. Por ejemplo, habíamos dicho persona que tiene la mano derecha, persona que tiene la mano izquierda. Ok, listo. Y esas son dos clases distintas. Son excluyentes las clases, de las personas. Bien. ¿Cómo se simbolizan esas clases? Puede ser por extensión, o sea, indicando elemento por elemento, por enumeración, o por definición, o por comprensión también se denomina. Que es expresando una regla que distingue a esos, que deben cumplir los elementos que conforman esa clase. ¿Sí? Eso es por definición. Por definición se utiliza normalmente la formalización de la lógica proposicional. O sea, esta formalización sirve para representar todos los individuos que forman una clase. Que es ahí donde ustedes lo vieron en el secundario. Cuando ustedes vieron un conjunto en el secundario, A igual a X tal que X es par. Bien. Okay. Sí. Entonces nosotros podemos formalizar con mayor o menor precisión qué significa ser par. Que P sobre 2 da recto 0. P sobre 2 pertenece a los naturales, ¿sí? O a los enteros. Entonces significa que sea par. No me acuerdo si los pares incluyen negativos. Creo que sí. No me acuerdo. Es una duda que tengo. Los números negativos pueden ser par impares. Supongo que sí. Entonces, el resultado de un par dividido 2 da como resultado un número entero. Entonces esa definición es que pertenece a una clase que son los números enteros, que es una clase estereotipo, digamos. El número entero es una clase definida. Bien. O pertenencia, obviamente, si un elemento está o no está dentro de una clase. Pertenece a una clase. Ese es el concepto de pertenencia. Entonces se simboliza con este símbolo. Este símbolo de pertenencia. X es un elemento que pertenece a la clase A. Entonces X es un sujeto, hablando de lógica proposicional, X es un sujeto que cumple este predicado, al que se le aplica este predicado. Esta es la característica que tiene X y que lo hace pertenecer a una clase. ¿Se entiende? Y bueno, el generalizador, el particularizador, esto es lo mismo que el anterior, las conectivas, ¿sí? Estos forman parte de las expresiones que definen a la clase, ¿sí? La negación. Y acá hay una característica especial que es la cardinalidad, o sea, es la cantidad de elementos que conforman una clase. Independientemente de cuáles son los elementos,
¿Cuántos son? Por ejemplo, la clase meses del año está conformada por dos elementos. ¿Sí? La clase meses estivales está formada por ¿cuántos elementos? Tres elementos, cuatro elementos. Seis elementos. ¿Cuántos son los meses estivales? Bueno, hay que ver la definición de qué es estival. Pero bueno, listo. Pero yo puedo saber que son, según la definición, ¿sí? Que es el estío, si son 3, 4 o son 6 meses. Ok. Teniendo definido las clases, se pueden hacer operaciones entre clases. Esto es mucho más fácil verlo en la forma de representación de las clases. Vamos a pasar primero a la parte de representación israelí. ¿Cómo se representan las clases? Ya vimos, por comprensión, indicando una regla de formalización que implique que si es verdadero para ese elemento forma parte de la clase, y si es falso para ese elemento no forma parte de la clase, o por extensión, o sea, indicando elemento por elemento. Si yo lo puedo identificar a todos, indico elemento por elemento. Bueno, los meses del año, pues enero, febrero, marzo, etc. Esos son los elementos que conforman los meses del año. Okay. Pero hay otra forma de representar, que es mediante el diagrama de Venn, que es esto. Y este usted lo conoce. El diagrama de Venn se utiliza como herramienta de representación, como esquematización, un rectángulo que contiene al universo. Dentro de este rectángulo está el universo. Cada clase se representa normalmente como un globo, no necesariamente circular, puede ser ovalado, puede ser no necesariamente discrecional. Por costumbre se suele utilizar lo más circular posible, que incluye a los elementos. ¿Sí? Entonces, en un universo pueden convivir distintas clases, que incluso pueden tener puntos de unión distintas clases. Esas son las operaciones que se realizan entre clases. Entonces, el complemento de una clase es todo lo que está en el universo que no pertenece a la clase. La unión de dos clases es todos los elementos que pertenecen a una clase más todos los elementos que pertenecen a la otra clase que no están incluidos en la primera parte. La intersección son todos los elementos que están a la vez en ambas clases, que no pertenecen a una de las clases y pertenecen a la vez a las dos. Esta es la intersección. La diferencia, A menos B son todos los elementos de A que no pertenecen a B, que no pertenecen a la clase B. ¿Sí? La inclusión, cuando una clase es una subclase completa de otra clase. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que tienen la mano derecha pertenecen a la clase de personas que tienen manos. Todos los que tienen manos están dentro de los que tienen mano derecha. No puede ser que alguno tenga mano, tenga solo la izquierda. Entonces, no está. La disyunción es cuando no hay forma de que existan elementos que pertenezcan a la vez a ambos conjuntos, ambas clases. Eso significa, se puede graficar así, como esto, pero significa que acá la intersección va a ser el conjunto vacío. O sea, la intersección de una disyunción de dos conjuntos es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ningún elemento que sea a la vez de los dos clases. ¿Sí? Esto es normalmente cuando clasificamos algo que es mutuamente excluyente. Vamos a suponer que no existe la dualidad en ser simpatizante de Boca o de River. Bueno, acá están los simpatizantes de Boca, acá están los simpatizantes de River. ¿Existe alguno entre medio que sea simpatizante de los dos? Se supone que no, que es de uno o de otro. No puede haber uno que sea de los dos. Sí puede haber en el universo simpatizantes de otro equipo, de otros equipos que están acá. Pero si son de River,
asumimos que no son de Boca, y si son de Boca, asumimos que no son de River. Por lo tanto, no existen, por definición escueta de lo que yo estoy haciendo, elementos que formen parte a la misma vez de las dos clases. ¿Sí? Okay. Esto que está expresado en los diagramas es lo que está indicado acá. ¿Sí? Las operaciones entre clases, la complementaria de una clase, ¿sí? El complemento de una clase era lo primero que vimos. Y acá es la formalización de la expresión. En la clase A, para todo X pertenece a A. Y el complemento de A, que es la A con subrayado arriba, ¿sí? Entonces, está subrayado, se aplica a todo X, que X no pertenece al conjunto A. Ese es el complemento. Esto de complemento, acá, ténganlo presente, porque se puede especificar a veces con un apóstrofe, una línea arriba también. Es distinto el complemento en algunos casos, en el álgebra de Google, el complemento y la negación es lo mismo. La negación es la complementación, pero son dos operaciones distintas. ¿Sí? Ojo, no se confundan con eso. Según la lógica que estemos empleando, la negación y el complemento pueden simbolizar lo mismo, pero en otras lógicas no. ¿Está? Acá en este caso no. La negación se aplica sobre un elemento y no sobre un conjunto, no sobre una clase. ¿Sí? Es una particularidad de un elemento, la negación. Este es el complemento. Okay. La unión de clase, bueno. ¿Sí? Si hay un X que pertenece a A y también un X que pertenece a B, a la misma vez forma parte de la unión de A y B. ¿Sí? Con el O. Esto es con el O. ¿Sí? ¿Pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B? ¿Sí? Aunque pertenezca a alguno de los dos conjuntos, forma parte de la unión. O sea, son todos los elementos que o están en A o están en B. Y la intersección de A con B, A intersección B, es todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. Eso es lo que es la formalización. Bueno, estas son expresiones del álgebra. Bueno, la diferencia. Acá este es un poco más complejo. A menos B son todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Está? A menos B. Son todos los elementos que pertenecen a la clase A y se cumple también que esos elementos no pertenecen a la clase B. O sea, si perteneciera a la clase B no formaría parte de la diferencia. Ahora, es A intersectado al complemento B. Eso significa, si ustedes lo ven acá, la diferencia es el complemento de B es todo esto, todo el universo, incluyendo A. Esto también es parte del complemento de B. Acuérdense, B es lo que está acá adentro, el complemento de B es lo que está acá afuera. Es como si fuera esto, si esto fuera B. B, el complemento está acá afuera. ¿Ok? Sí. Entonces, el complemento de B es este. El complemento de B, ¿dónde se intersecta con A? En todos los elementos de A que están fuera de B. Entonces es exactamente lo mismo. Es A intersección del complemento de B. Por eso está expresado acá. Bien. La identidad o equivalencia es cuando sí o sí hay una doble implicación acá. Cada elemento que pertenece al conjunto A también pertenece al conjunto B. Entonces hay una equivalencia entre las dos clases. O sea, son dos formas de definir la misma clase. No se me ocurre un ejemplo, pero puede ser, qué sé yo. No se me ocurre ahora. Bueno, entonces, vamos a suponer que A son todos los... No, me voy a meter en lío, déjenlo. Pero bueno, son teniendo una clase definida,
todos los elementos que pertenecen a esa clase, y teniendo otra clase definida con otro predicado, o sea, otra particularidad de esos sujetos, que existe una coincidencia total. Que todos los de A sí o sí pertenecen a B, y todos los de B también tienen que pertenecer a A, porque están en A, están en B, y porque están en B también están en A. Entonces, eso es la identidad de equivalencia. Bien, la inclusión es cuando todos los elementos de un conjunto están dentro de otro, todos los elementos de una clase están dentro de otro, aunque pueda haber elementos de esta clase que no estén dentro de esta, pero todos los de esta sí están dentro de esta. Entonces, es una explicación simple. ¿Sí? A está incluido en B. Si pertenece a A, entonces está en B. ¿Sí? A está incluido en B. Ojo con esto. A es parte de B. Ojo con cómo se representa esto. Esto no sé si está bien. Me quedó la duda. Esto le queda para investigación, a ver si está bien expresionado, hay que corregirla. Eso es tarea de investigación. Si está bien la simbolización. Me quedan dudas. Ahora que lo veo me quedan dudas. Bueno, por favor. Investíguenlo, después me lo dice. La disyunción es, bueno, obviamente cuando se cumple que un elemento si pertenece a A, entonces no pertenece a B, o si pertenece a B, entonces no pertenece a A. Entonces es una disyunción exclusiva. Se tienen que cumplir ambas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del XOR? Esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser falso. Esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser falso. Es al revés del anterior. ¿Sí? No es exclusivo. Bueno, etcétera. ¿Qué sigue? Las leyes. Las leyes del cálculo de clase. Estas leyes, bueno, esta vamos a dejarla porque más adelante la vamos a volver a ver. Son bastante importantes, sobre todo la de Morgan, ¿sí? y alguna, incluyendo esta que me preguntaron hoy, la de la transitividad. Si A está dentro del conjunto B y B está dentro del conjunto C, entonces A está dentro del conjunto C. Esa es la ley de transitividad que hoy me habían contado. Bien. Ok, ¿qué sigue? Nada. Termina ahí. Este de acá fue sacado parte del... En realidad es una simplificación de lo que había acá. Pero acá yo les dejo un enlace para que vean, para que peguen una mirada y apunte. Está muy completo, pero muy avanzado también. Pero es como complemento a lo que vivieron acá. Es muy completo. Ahora, esto es recontra básico y solo tienen que identificar las operaciones de la lógica de clase, la formalización, saber si algo está bien formalizado o no. O sea, si yo veo una oración de una expresión dentro del... por ejemplo, una proposición compleja, como en este caso, si la formalización es correcta, ¿sí o no? Es eso. ¿Cómo es una buena formalización? Eso es lo que por ahí ustedes tienen que discernir, entender si la formalización es correcta o no es correcta. ¿Por qué? Porque lo que voy a tomar es esto. Bueno, una oración, ¿cuál de estas formalizaciones es la correcta? Y varias cosas parecidas. Por ejemplo, a esta se aplica esta o esta, ¿cuál es la válida? Ese sería el ¿cómo se llama? Parte del examen. ¿Qué más? Nada más, termina ahí. Okay. Bien. La clase que viene seguimos con esto. Vemos lógica de relaciones que se desprende de la lógica de clases y lógica funcional que se desprende de la lógica de relaciones. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico, ustedes funciones la han visto de la parte matemática. ¿Sí? Sobre todo representación de funciones sobre el plano cartesiano.
No vamos a meternos en eso, pero sí vamos a ver algunas, ¿cómo se llama? Algunos teoremas y... me sale la otra palabra. Bueno, de la lógica de relaciones y la lógica funcional. ¿Sí? Bien. Ambos están relacionados a la lógica de clase. O sea que la parte de conjunto es bastante necesaria. Cuando veamos aplicaciones... ¡Ay! Me asustaste, Dani. Cuando veamos base de datos, o con el profesor de base de datos, mejor dicho, el profesor le va a hinchar la quinta con él. Con lo que son conjuntos. Así que la parte de conjunto es importante para base de datos. Decime, no sé si estaba por hablar, consultar algo. No, disculpe, moví algo sin querer. Ok, asustarme. Me va a querer matar de un susto. No, disculpe. Todo bien. Juan, decime, te escucho. Es solo para aclarar, hasta el jueves que yo cobre y pague la reinscripción, va a estar anulado para que tengan en cuenta, o sea, no me va a tener... No hay trabajo práctico. Por ahora, por lo menos. Más adelante ya vas a saber si cursas o no. Así que tranquilo. Le digo que... Pedirle a alguien que te pase los apuntes. Sí, me lo pasan por el WhatsApp, pero es para que sepan, ¿no? Que por ahí hasta el otro jueves voy a estar ausente yo en su lista. Sí. Paga la dirección. No hay problema. Si vos no apareces en clase, todo el mundo va a empezar. Che, ¿Juan? ¿Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Cómo? No, si Juan no podemos arrancar. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, consulta? Me olvidé de aclarar algo. Esto conviene aprenderlo lo más de memoria posible, profe, todo esto. Sí, ¿no? ¿No? El tema del aprendizaje es muy complejo, yo no sé, hay gente que aprende muy bien de memoria y a mí me cuesta un montón aprender. O sea, yo lo veo, lo entiendo, lo tengo asimilado, pero me cuesta el tema de la memoria. Me cuesta aprender de memoria. No sé, lo tenés que entender. Esencialmente lo tenés que entender. Sí, se entiende, pero como para que sea un concepto... O sea, no aprenderlo enseguida, sino tenerlo a mano y cada tanto pegarle una leída hasta que se te incorpore a la cabeza. No, la idea es que esto lo vas a ver con la aplicación. O sea, vamos a ver ejercicios que van a aplicar estos conceptos, pero en tu vida y en otras materias se van a aplicar o se van a explicar cosas o vas a ver y de repente te va a quedar la ficha y vas a decir, esto tiene que ver con lógica. Esa está relacionada a la lógica, sobre todo la parte de formalización. Esta parte de formalización la vas a ver por todos lados, matemática la ves permanentemente. Es un poco más compleja la formalización. Entonces se hereda todo de acá. Y la parte de conjuntos es absolutamente necesario que la entiendas, aunque sea a los ponchazos, pero la vas a tener que entender. Porque la vas a tener que aplicar. Sin saber por ahí que estás usando conjunto. Pero si te pones a pensar en algún momento, cuando veas base de datos, digo, bueno, a ver, los socios. Tenés que sacar particularidades de los socios que te deben plata. Ok, es un conjunto. Y los registros, o sea, los socios son una clase. Son personas que alguna vez hicieron una transacción con la empresa. Esa es la característica. Entonces vos tenés la clase personas que son, por ejemplo, esas entidades que tienen un quid válido. Esas son las personas, las entidades, mejor dicho, más que personas. De esas entidades vos tenés dos clases, personas físicas y personas jurídicas, por ejemplo. Entonces las personas físicas tienen cierta particularidad y las personas jurídicas tienen otra. Por ejemplo, las personas físicas se pueden agremiar, las personas jurídicas no. ¿Qué son las personas jurídicas de empresas?
pero que pueden ser clientes tuyos. O sea, vos trabajás en una empresa que vende. Te puede comprar otra empresa. Seguro que tener registrado como cliente. Pero vamos a suponer que, no sé, hay que pagar un impuesto a las personas. O si es una persona física, vos te descuentas. Si es persona jurídica, no. O tenés que facturar de una forma o de otra. Una forma de facturar a persona física, otra forma de persona jurídica. Bueno, tenés subconjuntos de esas entidades. Es todo teoría conjunta. Esto, aunque no lo pienses así, aunque vos lo apliques y lo razones, en realidad tenés incorporado el procesamiento o la lógica de la teoría conjunta, aunque sea transparente para vos. Pero eso es esencial, entender el porqué. Y entender cuáles son los, ¿cómo se llaman? Las operaciones en conjunto. ¿Sí? Los componentes de la lógica de clase y las operaciones de la lógica de clase. Porque lo vas a aplicar en tu vida. Es así, aunque no lo sepas, lo vas a aplicar. Nada, es eso. ¿Entiendes? ¿Alguna otra duda? No. Bueno. No. Disculpe, yo quería hacer una consulta. Sí. Me conecté un poquito tarde y le quería preguntar el tema de cómo evalúa usted la cursada de esta materia. Entrega de trabajo práctico obligatorio. Tiene fecha de vencimiento. Okay. Creo que van a ser 2 trabajos prácticos. O sea, es uno para la parte de tecnología computacional y uno para la parte de ingeniería de datos. La de ingeniería de datos es un poco más complejo porque es código. Van a tener que aplicar código. O sea, ustedes en los apuntes van a tener código y en el trabajo práctico les voy a pedir que hagan una aplicación de código. Que van a tener que copiar, pegar y adaptar. ¿En algún lenguaje en particular? Python o PCI. No me importa. La mayoría va a elegir Python, seguro. Ya lo. De hecho, los conceptos más avanzados los doy en Python porque, como están relacionados con objetos, en el PCI no existen. No es objeto. El PCI. Entonces, sí o sí, voy a hacer referencia a Python. O sea que la parte teórica y la parte práctica, digamos, en los TP. Sí. En realidad, todo parte teórica, la aplicación de la parte teórica, es todo materia teórica. Es aplicación de conceptos. Ahora, eso con respecto a la entrega de trabajo práctico. Pero lo importante es, hay dos parciales que son tipo multiple choice en la plataforma y que tienen que superarlo con más de 7 para promocionar la materia. Y se tienen que presentar sí o sí a los parciales. No pueden faltar, porque si faltan, por más que aprueben, por más que saquen 2 10, igual rinden el final. Y el final no es multiple choice. El final es resolución de ejercicio como están en la práctica. Yo lo que diría es, concéntrense y rindan los parciales. Los parciales son muy accesibles. Profe, ¿esta materia es promocional? Esta materia es promocional. Efectivamente. Sin final, ¿no? Si promocionás es el final. Si no promocionás es con final. Listo. O sea, tenés la posibilidad de aprobar la sentencia final. Tenés la posibilidad. Si no lo haces, tenés que perder. Así que sí. Hay que cursarla. Y si tenés buen puntaje, no rectificas. Ese sería el. Perfecto. ¿Otra consulta? Esta es una consulta por ahí muy general, no sé si me la puedo responder. Esta es la única materia que tenemos que promocionar directamente en el Cuatri. Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Sí, Es la única materia promocional de este cuatri. Sí, es la única. Sí, es la única. Buenísimo. Más adelante tenés otra, pero esta es la única de este cuatri. Perfecto, profe. Espero que yo no tengo ninguna duda. Muchas gracias. Dale. Muy bien.
¿Alguna otra consulta? ¿Cuándo nos vemos de vuelta, profe? El martes que viene. El jueves no lo tenemos. Es otro. El jueves van a tener con Saucedo. Otro profesor. Es otro Saucedo. Preciso, ¿no? Tratemos de no sea maquilombo siempre. Tratemos de no mezclar porque sos el mismo. Dale, no soy el mismo. Somos tres docentes distintos. Con el mismo corte. Con el mismo, sí, con lo mismo. En realidad es un meme que detrás de esto que ven ustedes hay otra persona. Es un extraterrestre. Son tres extraterrestres. El de ayer tenía el pelo más corto. No. Saucedito. Es más o menos lo mismo. Menos platinado. Saucedito no. Ahí es grande. Ahí un poco viejo, Saucedito. Listo. Bueno, profe. Bueno, listo. Ok, decretemos el fin de la clase. Entonces. Chao, profe. Nos vemos el martes que viene, chicos. Y nos Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Listo. Corte, chicos.